Desempleo con sabor agridulce. El DANE reveló que la desocupación al cierre de junio bajó frente a los históricos niveles de abril y mayo, pero sigue en porcentajes preocupantes de casi el 20%. En las capitales el desempleo es mucho más alto. El director del DANE explica los detalles. De acuerdo a estadísticas del DANE, estamos atravesando el pico más alto de desempleo en el país que se haya visto desde el 2001. Pero este no es el único pico al que estamos llegando, lastimosamente. Se está hablando también del pico de contagios y muertes y el pico de problemas de salud mental por el estrés y la paranoia con todo este asunto. Con todo esto, miles de colombianos en este momento están tratando de empezar sus propios negocios para sobrevivir, obviamente, dadas las circunstancias. Pero aún así, en la mayoría del territorio colombiano, aún hay normas y reglas impuestas por el gobierno y por alcaldías en ciudades diferentes, y a su vez un temor paralizante que pues no ha dejado a muchos regresar a trabajar o decidir empezar un negocio. Antes de contarles lo que a mi parecer es la solución para este golpe tan tenaz a la economía colombiana, déjeme contarle una historia. Resulta que aquí en Estados Unidos pasamos por varias crisis al mismo tiempo de la crisis del coronavirus. Una de esas fue lo que pasó en Minnesota con el asesinato de George Floyd y todo el movimiento antirracismo que esto desató, que supongo que algunos de ustedes pues recuerdan. Pues resulta que estábamos supuestamente en la mitad de la cuarentena cuando miles de personas salieron a las calles a protestar en las ciudades más grandes de Estados Unidos. La mayoría de gente con mascarillas puestas, pero muchos otros que no. La gente estaba enojadísima y con muchísima razón. Pero algo que se notó claramente fue cómo el coronavirus pasó a un segundo plano durante esos días. Muchas personas especularon de las consecuencias que esto iba a traer, pero en realidad nunca hubieron pruebas ni datos que demostraran que las marchas pues hubiesen creado un mayor número de contagios. La cuestión es que estas marchas tampoco fueron solo en Estados Unidos. En Inglaterra, por ejemplo, miles de personas también salieron a protestar y fue la misma situación, con el COVID pasando a un segundo plano y como que pareciera que no hubieran consecuencias. Lo segundo es que aquí en Estados Unidos, encerrados como tal por la ley del gobierno, pues solo estuvimos alrededor de un mes cuando todo estaba en su furor. Pero después de ese mes, aquí la economía se reabrió, con requerimientos, tapabocas y demás, pero se abrió. Todo menos, obviamente, los lugares masivos de aglomeraciones como los estadios, etc. Pero desde entonces los aeropuertos, el comercio y muchas otras áreas de la economía han estado funcionando. Entonces aquí la pregunta no es de si el coronavirus es una mentira o no, ya sabemos que es muy real, los números lo demuestran, sino del estado de la economía y del nivel de desempleo desatado en ambos polos, tanto en países del primer mundo como en países del tercer mundo. Entonces la pregunta es esta: ¿por qué las economías fuertes del primer mundo sí han podido hacer una cuarentena sistemática y reabrir las economías? Es decir, han protegido a los más vulnerables, personas ancianas, personas con condiciones de salud preexistentes, etcétera, y han mandado al resto a trabajar. Pero países como Colombia, en donde un gran nivel de la población si no trabajan pues se mueren de hambre, entonces sí tenemos toques de queda y un sinnúmero de reglas y normas basadas única y exclusivamente en el temor al coronavirus, lo cual es totalmente válido, pero que desafortunadamente no es el único problema que nos acecha. Porque resulta que no solamente otras enfermedades como el dengue o el mismo cáncer pasaron a un segundo plano, sino también la violencia intrafamiliar, la salud mental de niños y adultos y las finanzas de millones de colombianos que finalmente pues acarrea toda clase de problemas sociales. Así lo explicó el señor Alberto Bernal en una entrevista para la revista Semana. Alberto Bernal es un economista colombiano muy famoso, muy internacional. Los medios de comunicación lo buscan muchísimo porque el man pues es un duro. Creo que dice aquí en Google que él es estratega en jefe de mercados emergentes de la firma XP Securities. Creo que XP Securities es una compañía global con sede aquí en Estados Unidos de inversiones. Pero en fin, el man es un duro en economía y pues esto fue lo que le dijo a la revista Semana. El COVID es un patógeno extremadamente peligroso.
pero es que no es la única cuestión. Déjame darte un ejemplo adicional. En Inglaterra este año habían habido 30.000 fatalidades, 30.000 fallecimientos por COVID en Inglaterra. La estadística o lo que se piensa, según el Centro de Salud de Inglaterra en este momento, es que en el 2021 van a haber 60.000 víctimas adicionales de cáncer por el hecho que todos los hospitales no hicieron test de cáncer a las personas en Inglaterra. Nosotros estamos en la misma situación en Colombia. Uno va a un hospital en Colombia en este momento, está moviéndose al 30, al 40%, están teniendo problemas financieros porque nadie está yendo a los hospitales. Y eso va a tener unos costos impresionantes de salud pública en adelante. Mis queridos amigos, la solución a este problema económico sencillamente es regresar a trabajar, con todo el riesgo e incertidumbre, pero no nos quedan más alternativas. Necesitamos proteger a la población en riesgo, eso sí, adultos mayores y gente que tengan problemas respiratorios o problemas preexistentes, como lo decía, pero el resto de nosotros necesitamos salir a trabajar ahora más que nunca, porque lo que este virus básicamente ha hecho ha sido devolvernos en el tiempo unos 20 años de la lucha contra la pobreza y el subdesarrollo. ¿Sabe cuál es la única respuesta viable para nosotros? Tenemos que reabrir la economía, con los riesgos de salud pública que eso implica. Es desafortunado, pero es lo único que nos queda, porque es que no hay otra opción. Mire, la cosa está así. Tenemos que recordar que tristemente la vacuna contra este virus está bastante lejos y tenemos que planear para largo plazo. La economía no puede seguir de esta manera. Tenemos que hacer algo al respecto y eso lo tenemos que empezar a hacer ya mismo, porque las consecuencias van a durar unos cuantos años para poder levantarnos de donde estamos en este momento. Déjeme decirle algo, si le sirve de consuelo y de esperanza, acuérdese de solo esto. Aquí en Estados Unidos, en muchos otros países desarrollados, la gente está literalmente trabajando. Yo he ido a cafés, voy al supermercado normalmente, incluso voy al gimnasio, he ido a restaurantes, he ido a bares. En todo lado la gente está trabajando normalmente. Todos, obviamente, eso sí, cumpliendo normas. Todos tienen las mascarillas, todos tienen sus implementos de limpieza y todo este tipo de cosas, pero todos estamos trabajando. Así que mi invitación es simplemente que no se deje llenar de miedos innecesarios. Yo sé que esto es un riesgo, sé que esto es algo que a todos nos da miedo y a todos nos ha tenido con incertidumbre, pero le puedo asegurar una cosa, que las consecuencias económicas de esta situación van a ser mucho más graves, porque es que es la economía de los individuos que forma lo que es un país, y es la economía de los individuos lo que produce que se le pueda pagar a un doctor, que se pueda pagar una seguridad social, que se pueda pagar un seguro de vida. Mejor dicho, de la economía también depende la salud. Porque nosotros no podemos seguir en este pánico. Tenemos que pasar de una estrategia de matar el COVID con una bomba nuclear, que es lo que estamos haciendo, a hacerlo en una estrategia quirúrgica. Este virus es muy peligroso para las personas mayores de 70 años y las personas con comorbilidades. Esas personas tenemos que cuidarlas con mucho celo, pero el resto de la población no podemos seguir metidos en un apartamento, en una casa, en pánico total. Eso no es aceptable porque vamos a destruir todo. Bueno, ahí lo tienen. Esas son las palabras de Alberto Bernal y las palabras de muchos otros que no los puse aquí, pero hay mucha gente que está opinando lo mismo en este momento en Colombia. Creo que para resumirles todo este episodio, que es bastante corto, pero para resumírselos, creo que el punto de todo es lo siguiente: la economía hay que reabrirla, hay que volver a trabajar. Pero el problema que tenemos todos, creo que tal vez eso ya lo sabemos, el problema que tenemos todos los colombianos en este momento es el miedo. Y bueno, no solamente los colombianos, mucha gente en todo lado. Y se entiende el miedo, creo que por las redes sociales, por toda la desinformación que vemos, pues el miedo crece mucho más, ¿no? Pero el punto es ese, que tenemos que dejar el miedo. Porque en realidad el coronavirus, bueno, yo les dejo eso a ustedes, vayan, miren los números, miren qué tantos muertos hay, miren cómo se contagia la cuestión, infórmense, no se queden solamente con las redes sociales, pero hay que darnos cuenta que un mayor problema a esto es la economía. Si no hacemos algo por la economía en este momento, realmente va a haber un problema mucho mayor que
que el coronavirus mismo. Muchísimas gracias por escuchar un episodio más de Mi Patria Podcast. Sé que este episodio tal vez sea un poco debatible, tal vez usted tenga opiniones diferentes a lo que yo acabo de decir y quiero saber de eso. Así que yo le invito a que si de pronto usted puede ir a Instagram y mire en la cuenta @mipatriapodcast. Allí va a encontrar un video de este episodio, deje ahí su opinión, sigamos en contacto, sigamos hablando de este tema porque creo que esto es algo que lo construimos entre todos. Esta es mi opinión, quiero saber cuál es su opinión. También estamos en Facebook y este episodio también va a estar en YouTube, todo con el nombre Mi Patria Podcast. Así que bueno, nos vemos por ahí, un abrazo y hasta el próximo episodio.